actuar. Ok, bueno, vamos con una sesión de química. Sí, pero específicamente vamos a hablar de los compuestos orgánicos. ¿Ok? Acuérdense, son compuestos covalentes. Entonces aquí vamos a tener lo que es el enlace covalente. Bien, los compuestos orgánicos ya tenemos su clasificación, ya sabemos que son los hidrocarburos formados únicamente con carbono e hidrógeno. Vamos a tener a los grupos funcionales. Los grupos funcionales son compuestos que tienen propiedades comunes, por eso se llaman grupos funcionales, porque van a tener ciertas propiedades comunes o comparten ciertas propiedades. Las biomoléculas, ¿sí? Ya conocemos cuáles son las biomoléculas, y las macromoléculas, ¿ok? Que son moléculas tremendamente grandes. Bueno, hay otro pequeño grupo que aquí lo vamos a poner, que es los heterocompuestos. Heterocompuestos. Compuestos. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los heterocompuestos? Bueno, son compuestos que dentro, bueno, les voy a explicar así. Compuestos que tienen un elemento distinto al carbono en su estructura. ¿Okay? Ahorita me van a entender. Bueno, ¿qué son las biomoléculas? Bueno, entendemos las biomoléculas, aquellos compuestos que participan en el metabolismo. ¿Sí? ¿Qué son las macromoléculas? ¿O a qué se le llama macromoléculas? Bueno, son compuestos, ¿sí?, de elevada masa molar que no participan en el metabolismo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que son compuestos que van a estar, que se parecen, por ejemplo, a las proteínas, pero que no son proteínas. ¿Sí? Son compuestos que se parecen a los carbohidratos. De hecho, son una serie de compuestos como los carbohidratos o los lípidos, ¿sí? O combinaciones de todos ellos, pero que jamás los vamos a encontrar dentro del metabolismo. O sea, nunca van a estar en los organismos, nunca van a estar participando del metabolismo. Bien, entonces vamos a hacer nuestra clasificación aquí de nuestra química, ¿sí? Es decir, de los compuestos orgánicos, bueno, y a esa química le vamos a llamar química orgánica. Conserva el nombre de química orgánica, pero en realidad es la química, lo conserva por la antigüedad, por tradición, es la química de los compuestos del carbono, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, ¿sí? ¿Qué otros? Entre otros, ¿sí? Bueno, no vayan a confundir, ¿eh? No son los chon ni los chones puestos, por eso lo puse en desorden, ¿sí? Sino que son compuestos que su estructura principal es del carbono, pero que van a formar una gama enorme de compuestos, ¿sí?
principalmente con estos elementos. Ah, también entra el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? ¿Qué otros tenemos? Nitrógeno, azufre, ¿sí? Y vamos a ponerle así, etcétera. ¿Ok? Bueno, primordialmente vamos a tener dentro de la tabla periódica, recordemos nuestra tablita periódica, así, compuestos que primordialmente van a ser los no metales. No exclusivamente, pero primordialmente van a estar constituidos por los no metales. Recordemos, metales y no metales. Y estos, los no metales, son precisamente los compuestos que van a formar un enlace covalente. Es a ellos, ¿sí? A los no metales, que son los que están aquí, los que van a tener o conformar un enlace covalente. ¿Qué quiere decir? Que sus elementos comparten electrones para formar un orbital molecular. Aquí cambian mucho las cosas, ¿eh? Ya no estamos hablando de que se comparten o de que tienen cargas eléctricas como tales, o sea, sí hay cargas eléctricas, obviamente, pero aquí los elementos van a compartir, ¿sí? Electrones para formar un orbital molecular. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de el orbital atómico y cómo la estructura? Ahora imagínense dos elementos que sus orbitales atómicos se juntan y se atraen esos orbitales y entonces esos electrones que tienen van a estar tanto en un elemento como en el otro, compartiendo y eso van a formar un orbital molecular. Se los voy a plasmar aquí. Tenemos así un elemento, ¿sí? Lo característico, lo típico, un carbono, ajá, un hidrógeno que es más pequeño, ¿sí? Y entonces se van a unir para conformar conjuntamente lo que llamaríamos un orbital molecular. Y entonces aquí va a estar el carbono, ¿sí? Unido al nitrógeno, pero compartiendo ese orbital molecular. Todo lo que puse alrededor es ese orbital molecular. Y ahora sí, ya tenemos un compuesto. Y eso es el enlace covalente, primordialmente. Ahora, ¿cuáles son esos compuestos? Pues vamos a hacer aquí nuestra clasificación, pero antes de hacer esa clasificación, vamos a ver por qué el carbono. ¿Qué tiene de especial el carbono? ¿Sí? Es el carbono, el objeto de nuestro estudio ahorita. Entonces vamos a ver qué de especial va a tener. Bueno, vamos a ponerle aquí algunas características y vamos a ir a entender. Bueno, para empezar, el carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir que sea tetravalente? ¿Ven? Lo siguiente, que tiene carbono y vamos a tener esos Ajá. electrones, sí, vamos a tener los electrones que están al revés, Bueno, los, en la ele tarde ya cuando vayas a bañarte. Sí, porque los ayer me bañé electrones, tarde. los electrones que vamos a tener ahí Ah, sí. y vamos a tener ahí el carbono, ¿ok? Y va a tener 4 enlaces, por eso es tetravalente, porque tiene 4 enlaces, ¿sí? Ahí los trato de acomodar lo mejor posible.
Pero esta cosa, a ver qué tanto me deja. Ahí está. Este trabalente. ¿Ok? ¿Y eso a qué nos va a llevar? A que el carbono tenga una estructura tetraédrica. Entonces vamos a tener aquí un tetraedro. Siempre se va a formar un tetraedro alrededor del carbono. Así, vamos a ponerlo así. Tetraedro. Si hay un ángulo, desde luego, tiene que haber un ángulo. El carbono va a estar aquí en medio, ¿sí? Y voy a colocar los electrones en las orillas del tetraedro. Y ahí es donde están los enlaces, ¿ok? O donde se van a llevar a cabo los enlaces y estas cosas, estas nubecitas. Entonces, fíjense, aquí hay un orbital atómico, digo, un orbital molecular, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Hay 4 orbitales moleculares, ¿sí? No puedo dibujarlos como tal, entonces es un poquito complicado por esto que tengo aquí. Bueno, entonces imagínense, en un tetraedro aquí tendría un orbital molecular, así. Luego por acá tendríamos otro orbital molecular. Luego por acá otro orbital molecular, que no queda muy bien, que digamos. No sé cómo. Ustedes me entienden. Bueno, ahí estaría otro orbital molecular. Ah, ya me cayó. Ahí está. ¿Sí? Por acá estaría otro orbital molecular hacia acá y otro hacia acá. Bueno, es que no lo da muy bien. Bueno, ahí se entiende, ¿no? Más o menos, espero que sí. Y esos son los orbitales moleculares. Y entonces aquí se va a pegar hidrógenos, oxígenos, azufres, ¿sí? Podemos aquí, por ejemplo, corregir esto para que quede más claro y poner ahí el enlace. Y decir que al carbono se le pegan cualquiera de estos elementos. Ahí se van a pegar. Esa es una estructura de carbono, ¿sí? Ese es un primer característica que tiene. La otra, su configuración electrónica. Vamos a ver cómo es la configuración electrónica. Bueno, la tenemos como 1s2, 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Ok? Esa es la configuración. ¿Por qué? Bueno, porque el carbono es carbono 6, ¿sí? Carbono 6, ajá, tiene 6 electrones y su masa es de 12. Entonces, esa es la configuración electrónica. Pero tenemos un problema, que dentro de la configuración electrónica la voy a escribir la configuración desarrollada, aquí para que la veamos. Así. Ok, una configuración desarrollada. Ahorita van a ver lo que estoy haciendo. Ahorita lo van a entender mejor. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces vamos a tener 1s, 1s con 2 electrones. Un electrón para arriba y un electrón para abajo. Luego vamos a tener aquí 2s, 2s, también con un electrón hacia arriba. Lo que estoy haciendo es la misma configuración, pero se llama configuración desarrollada. ¿Ok? Y después vamos a tener aquí 2p, ¿sí? Que se llama 2px, otro aquí 2p, que se llama 2py, y aquí otro 2pz. Ahora vean, aquí hay 4 electrones, entonces me faltan 2 electrones, este y este, ¿sí? Pero esta configuración no permite la unión tetraédrica. Esa configuración no es tetraédrica. Entonces pasa algo.
A eso se le llama hibridación. Entonces, lo voy a poner aquí. Hibridación. Vamos a tener 3 tipos de hibridación. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, aquí vamos a poner la hibridación, cómo sucede. Hibridación. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar? Vamos a ver. Si pueden apagar su micro, porfa, para que no se escuchen los ruidos y las conversaciones. Ay, y yo aquí batallo con esto. Ahí está. Ahora, volvemos a poner, vamos a poner aquí la configuración 1S. Voy a poner los 2 electrones. 1S2, ¿ok? Ahora vamos a colocar el 2S, 2P, 2PX, 2PY y 2PZ, ¿sí? Y aquí es donde se da la hibridación, ¿sí? Donde los orbitales 2S van a tener la misma energía, exactamente la misma energía que los 2P, y entonces ahora sí, vamos a tener este electrón, este electrón, este electrón y este electrón. Y si observan, va a quedar 4 espacios a los cuales puede ingresar otro electrón. Y estas cosas son lo que se forma así, aquí, lo que se configura, ¿sí? Eso significa lo siguiente. Lo voy a poner así, el carbono, pues vamos a tener el carbono, y fíjense lo que pasa. Estos orbitales ahora van a adquirir una forma así, así, así y así. Y es aquí donde se va a unir precisamente en esa hibridación los demás, ¿sí? Compuestos en una hibridación SP, SP. Entonces vamos a ver cuáles son las 3 hibridaciones. Tenemos hibridación SP, SP3, SP3, la hibridación SP2 y la hibridación SP1. Esos son los 3 tipos de hibridación. Y entonces, ¿cómo se va a presentar esas hibridaciones? ¿Sí? La hibridación sp3 va a ser carbono, carbono. ¿Ok? Un solo enlace. La hibridación sp2 va a ser carbono, carbono, pero hay un enlace más. Otro enlace. Lo voy a poner aquí arriba. Y la hibridación sp1 va a ser igual carbono, carbono y un triple enlace. Voy a poner este enlace aquí y este enlace acá. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos enlaces? Ahorita van a ver. Este es carbono. Voy a poner hasta acá un carbono y voy a poner los enlaces. Este es un enlace que se llama enlaces pi. ¿Sí? Espero que me permita esta cosa poner el pi. No, otra vez no deja. Ah, ¿cómo? Choca que a veces quiere y a veces no. Bueno, vamos a dejarlo así. Enlace pi. Y los otros 2 enlaces, que los voy a tener que dibujar así y así, se llaman enlaces sigma, con la letra griega sigma, pero aquí no me deja escribir sigma, entonces vamos a poner nada más la S. ¿Sí?
enlaces pi y enlaces sigma. Eso es importante, puede venir en su examen, ¿ok? ¿Sí? El enlace pi es el que se forma con sp3 y los enlaces sigma con sp2 y sp1. Esas son las hibridaciones, ¿sí? Para formar los compuestos. Ahora bien, el carbono, ¿sí? O sea, los compuestos de carbono van a ser estructuras, lineales, es decir, se forman cadenas de carbono. A eso se le conoce como esqueleto, ¿sí? Esas cadenas de carbono, ¿cómo son? Pues es carbono, 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 así. Eso es un esqueleto, ¿sí? Así se van a formar. Eso significa que vamos a tener diferentes tipos de cadenas. Esas son las cadenas lineales, cadenas lineales, cadenas ramificadas, y cadenas cíclicas, ¿sí? O sea, cerradas. Bueno, voy a intentar poner esa cosa, pero ya no voy a poner los carbonos, ¿ok? Entonces, voy a poner así esto con el ángulo que formarían esos carbonos, ¿sí? En esa unión, los ángulos que podrían formar, y esta es una cadena lineal, ¿ok? Cada vértice es un carbono. Los vértices representan carbonos. Entonces aquí tenemos un carbono, dos carbonos, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que hacen los vértices. Me representan carbonos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eso es lo que me representa. Ahora, ¿cómo es una cadena ramificada? Lo mismo. Tenemos una cadena lineal. Así, vamos a ir pintando. Más o menos. Ok. ¿Sí? Y esta vez vamos a tener ramificaciones. ¿Ok? Que pueden ser de diferentes maneras, así. ¿Sí? Ahí está. Eso es ramificadas. ¿Ok? Dentro de una misma línea y salen algunas ramificaciones. Y las cíclicas, pues las que ya conocemos, que son típicos, que pueden ser de 5 carbonos, así, de 5 carbonos. Ajá. Las hay de 4. Las hay de 4 carbonos. ¿Sí? Lo dibujé medio raro. ¿Sí? O de 6 carbonos. Bueno, incluso hay de 3. ¿Sí? De 6. El chiste es que sean ramificadas. ¿Ok? Entonces tenemos cadenas lineales, ramificadas y cíclicas. Bueno, en la nomenclatura va a ser importante las ramificadas, porque tenemos que identificar cuáles son esas ramificaciones dentro de una cadena, ¿sí? Y vamos a ver si tenemos hibridaciones sp1, sp2 o sp3, ¿sí? Y eso nos va a dar si son alcanos, alquenos o alquinos, que ya entraremos a esa parte de la clasificación, ¿sí? Ahora, ¿qué son los heteroátomos? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que es así, de 6 carbonos, ¿sí? ¿Ok? A este se le conoce como un ciclo, ¿sí? Hexa, un ciclo de 6 carbonos, ¿ok?
Bueno, ¿cómo será un heteroátomo? Bueno, será este que tendrá aquí, así. Que aquí me voy a inventar uno medio extraño. Ok, vamos a inventarlo aquí. Ahorita van a ver. Este es un heteroátomo. Ahorita lo ponemos bien. Ahí está. ¿Cómo va a ser un heteroátomo? Por ejemplo, que aquí tenga un oxígeno y aquí tenga un nitrógeno. Este es un heteroátomo, que en lugar de tener carbonos, voy a tener otro elemento. Esos son los heterocompuestos. ¿Sí? Entonces tenemos un heteroátomo aquí. En lugar de carbonos, tenemos cualquier otro elemento químico, que normalmente son oxígeno, nitrógenos, azufres, pero sobre todo el oxígeno y el nitrógeno, ese es el más común. ¿Sí? Y estos pueden estar unidos a cualquier otro elemento, ¿sí? Ya sea un hidrocarburo, ajá, o podríamos tener un OH, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Podemos tener, y esas ya son las funciones químicas, ¿de acuerdo? Bien, se va a terminar la sesión y regresamos, nada más para ver si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que es la química del carbono y ya tendremos que hacer la clasificación de los compuestos, o sea, la nomenclatura. Ya tenemos una lámina, me parece, sobre los compuestos, si no, la vamos a hacer. Entonces, detengo la grabación.